El universo elegante, de Brian Greene. Parte 3. Capítulo 6. 3 consecuencias de las cuerdas rígidas. En primer lugar, mientras los extremos de una cuerda de violín o piano están sujetos, garantizando así que tengan una longitud fija, no existe un marco restrictivo análogo que fije el tamaño de una cuerda fundamental. En vez de eso, es la enorme tensión de la cuerda la que hace que los bucles de la teoría de cuerdas se contraigan hasta alcanzar un tamaño minúsculo. Hay cálculos minuciosos que indican que el hecho de estar bajo la tensión de Planck se traduce en que una cuerda típica tenga la longitud de Planck, es decir, 10 a la menos 33 centímetros, como se ha mencionado anteriormente. En segundo lugar, debido a la enorme tensión, la energía normal de un bucle vibrador, según la teoría de cuerdas, es extremadamente elevada. Para comprender esto, diremos que cuanto mayor es la tensión a la que está sometida una cuerda, más difícil es hacerla vibrar. Por ejemplo, es mucho más fácil pulsar una cuerda de violín y hacerla vibrar que pulsar una cuerda de piano. Por lo tanto, dos cuerdas que están sometidas a diferentes tensiones y están vibrando exactamente del mismo modo, no tendrán la misma energía. La cuerda que esté sometida a mayor tensión tendrá más energía que aquella que está sometida a menor tensión, ya que se debe ejercer una mayor energía para ponerla en movimiento. Esto nos llama la atención sobre el hecho de que la energía de una cuerda en vibración está determinada por dos cosas: la manera exacta en la que vibra. Los patrones más frenéticos corresponden a energías más elevadas, y la tensión de la cuerda. Una mayor tensión se corresponde con una energía mayor. Al principio, esta descripción podría hacer pensar que adoptando pautas vibratorias cada vez más moderadas, pautas con amplitudes cada vez menores y menos picos y senos, una cuerda puede tener cada vez menos energía. Sin embargo, tal como descubrimos en el capítulo 4, en un contexto diferente, la mecánica cuántica nos dice que este razonamiento no es correcto. Como sucede con todas las vibraciones y todas las perturbaciones ondulatorias, la mecánica cuántica implica que solo pueden existir en unidades discretas. Hablando de un modo aproximado, del mismo modo que el dinero que lleva un individuo en el almacén es un múltiplo entero de la denominación monetaria de la que está provisto, la energía contenida en un modelo vibratorio de una cuerda es un múltiplo entero de una denominación energética mínima. Concretamente, esta denominación energética mínima es proporcional a la tensión de la cuerda, y también es proporcional al número de picos y senos que hay en el patrón vibratorio particular, mientras que el múltiplo entero está determinado por la amplitud del patrón vibratorio. La cuestión clave de la presente discusión es esta: dado que las denominaciones energéticas mínimas son proporcionales a la tensión de la cuerda, y dado que esta tensión es enorme, las energías fundamentales mínimas son, de un modo similar, en las escalas habituales para las partículas físicas elementales, también enormes. Son múltiplos de lo que se conoce como la energía de Planck. Para hacernos una idea de la escala, si traducimos la energía de Planck a masa utilizando la famosa fórmula de conversión de Einstein, energía igual a mc al cuadrado, corresponden a masas que son del orden de 10 millones de billones, es decir, 10 a la 19 de veces la de un protón. Esta masa gigantesca, en las partículas elementales estándar, se conoce como la masa de Planck. Es aproximadamente igual a la masa de una mota de polvo o a la de un conjunto de 1.000.000 de bacterias de tipo medio. Así pues, el equivalente de masa típico
de un bucle vibratorio en la teoría de cuerdas es generalmente un cierto número entero, 1, 2, 3, etc., de veces la masa de Planck. Los físicos expresan esto a menudo diciendo que la escala natural o típica de energía y por lo tanto la escala de masa de la teoría de cuerdas es la escala de Planck. Esto plantea una pregunta crucial relacionada directamente con el objetivo de reproducir las propiedades de las partículas que se indican en las tablas 1.1 y 1.2. Si la escala de energía natural de la teoría de cuerdas es de 10 millones de billones de veces la de un protón, ¿cómo puede esto repercutir en las partículas mucho más ligeras, electrones, quarks, fotones, etc., que forman el mundo que nos rodea? La respuesta, una vez más, viene de la mano de la mecánica cuántica. El principio de incertidumbre asegura que nada hay que se encuentre totalmente en reposo. Todos los objetos están sometidos al temblor cuántico, porque si no lo estuvieran, podríamos saber con toda precisión dónde están y a qué velocidad se mueven, en contra de lo que afirmó Heisenberg. Esto es cierto también en el caso de los bucles en la teoría de cuerdas. Independientemente de lo tranquila que parezca una cuerda, siempre experimentará una cierta cantidad de vibración cuántica. Lo que llama la atención es un original hallazgo de la década de 1970, según el cual pueden existir cancelaciones de energía entre esos temblores cuánticos, y el tipo más intuitivo de vibraciones de cuerda que hemos comentado anteriormente y hemos representado en las figuras 6.2 y 6.3. En efecto, por la rareza de la mecánica cuántica, la energía asociada al temblor cuántico de una cuerda es negativa, y esto reduce la energía total contenida en una cuerda vibrante, produciéndose esta reducción en una cantidad que es aproximadamente igual a la energía de Planck. Esto significa que los modelos vibratorios de baja energía de las cuerdas, de cuyas energías esperaríamos ingenuamente que tuvieran aproximadamente un valor igual a la energía de Planck, es decir, 1 por la energía de Planck, se cancelan en gran medida, produciendo así unas vibraciones de energía neta relativamente baja. Energías cuyos equivalentes de masa correspondientes están muy próximos a las masas de las partículas de materia y fuerza que se recogen en las tablas 1.1 y 1.2. Por consiguiente, son estos patrones vibratorios de energía mínima los que proporcionan una conexión entre la descripción teórica de las cuerdas y la parcela que es experimentalmente accesible dentro de la física de partículas. Como ejemplo importante, diremos que Scherk y Schwarz descubrieron que por lo que respecta al patrón vibratorio, que por sus propiedades era candidato a ser la partícula mensajera llamada gravitón, las cancelaciones de energía eran perfectas, dando como resultado una partícula de la fuerza de la gravedad con masa cero. Esto es precisamente lo que se espera del gravitón. La fuerza de la gravedad se transmite a la velocidad de la luz, y solo las partículas sin masa pueden viajar a esta velocidad máxima. Pero las combinaciones vibratorias de baja energía son más bien la excepción y no la regla. La cuerda fundamental vibratoria más típica corresponde a una partícula cuya masa es miles de billones de veces mayor que la del protón. Esto nos dice que las partículas fundamentales comparativamente ligeras de las tablas 1.1 y 1.2 habrían de surgir en cierto modo de la fina niebla que cubre el océano rugiente de las cuerdas energéticas. Incluso, una partícula tan pesada como el quark top, cuya masa es alrededor de 189 veces la del protón, puede surgir de una cuerda en vibración, solo si la enorme energía característica de la cuerda a escala de Planck se anula
debido a los temblores de la incertidumbre cuántica, hasta más de una parte entre 100.000 billones. Es como si usted estuviera jugando en el precio justo y el presentador le diera 10 trillones de dólares, desafiándole a que comprara productos que le costaran, que anularan, por decirlo así, todo menos 189 de esos dólares, ni un dólar más, ni uno menos. La propuesta de un gasto tan enorme y a la vez exacto, sin estar al tanto de los precios exactos de los artículos, desafiaría seriamente el ingenio de los más expertos compradores del mundo. En la teoría de cuerdas, donde la divisa es energía en vez de dinero, mediante cálculos aproximados, se ha determinado de forma concluyente que ciertamente pueden producirse anulaciones análogas de energía, pero por razones que se irán aclarando en sucesivos capítulos, la verificación de las anulaciones con un nivel tan alto de precisión está en general, por ahora, más allá de nuestro alcance en cuanto a conocimientos teóricos. Incluso así, como ya hemos dicho antes, veremos que muchas otras propiedades de la teoría de cuerdas, que son menos sensibles a esta finura de detalles, se pueden deducir y comprender con seguridad. Esto nos lleva a la tercera consecuencia del enorme valor que alcanza la tensión de las cuerdas. Las cuerdas pueden ejecutar un número infinito de patrones vibratorios diferentes. Por ejemplo, en la figura 6.2 mostrábamos los inicios de una sucesión interminable de posibilidades caracterizadas por un número cada vez mayor de picos y senos. ¿No significará esto que tendría que existir la correspondiente sucesión interminable de partículas elementales, lo cual estaría en conflicto con la situación experimental reflejada en las tablas 1.1 y 1.2? La respuesta es afirmativa. Si la teoría de cuerdas es correcta, cada uno de los infinitos patrones de resonancia que existen para la vibración de las cuerdas tendría que corresponder a una partícula elemental. Sin embargo, un punto esencial es que la alta tensión de las cuerdas garantiza que casi todos los modelos de vibración corresponderán a partículas extremadamente pesadas, siendo los pocos modelos restantes las vibraciones de mínima energía en las que se producen unas cancelaciones casi perfectas con los temblores cuánticos de las cuerdas. De nuevo, el término pesadas significa aquí que las partículas son muchas veces más pesadas que la masa de Planck. Dado que nuestros más poderosos aceleradores de partículas pueden alcanzar energías solo del orden de 1000 veces la masa del protón, menos de la milésima de una billonésima de la energía de Planck, estamos muy lejos de ser capaces de buscar en el laboratorio cualquiera de esas nuevas partículas que predice la teoría de cuerdas. No obstante, hay otros planteamientos más indirectos mediante los cuales podemos buscarlas. Por ejemplo, las energías presentes en el nacimiento del universo habrían sido lo bastante elevadas como para producir estas partículas en abundancia. En general, no sería de esperar que hubieran sobrevivido hasta el momento actual, ya que unas partículas tan extraordinariamente pesadas son en general inestables, pues se desprenden de su enorme masa, desintegrándose en una cascada de partículas cada vez más ligeras y terminando con las partículas conocidas y relativamente ligeras del entorno que nos rodea. Sin embargo, es posible que este estado de cuerda vibratoria tan extraordinariamente pesada, una reliquia del Big Bang, sobreviviera hasta nuestros días. El hallazgo de este tipo de partículas, como veremos de una manera más completa en el capítulo 9, constituirá al menos un monumental descubrimiento. La gravedad y la mecánica cuántica en la teoría de cuerdas. El marco unificado que presenta la teoría de cuerdas es algo que urge conseguir,
pero su atractivo real reside en la capacidad de aliviar las hostilidades entre la fuerza de la gravedad y la mecánica cuántica. Recordemos que el problema que obstaculiza la fusión de la relatividad general y la mecánica cuántica surge cuando el principio fundamental de la primera, que el espacio y el tiempo constituyen una estructura geométrica curvada de una forma continua, se confronta con las características esenciales de la segunda, que todo en el universo, incluida la estructura del espacio y el tiempo, está sometido a fluctuaciones cuánticas que se vuelven cada vez más turbulentas cuando se comprueban a escalas de distancias cada vez más pequeñas. A distancias de una escala inferior a la de Planck, las ondulaciones cuánticas son tan violentas que destrozan la noción de espacio geométrico con curvatura continua. Esto significa que la relatividad general se desmorona. La teoría de cuerdas suaviza las violentas ondulaciones cuánticas, difuminando las propiedades del espacio a distancias cortas. Existe una respuesta aproximada y otra más precisa a la pregunta de ¿qué significa realmente esto? ¿Y cómo resuelve el conflicto? A su debido tiempo comentaremos todo esto. La respuesta aproximada. Aunque parezca un método poco sofisticado, una forma de aprender algo sobre la estructura de un objeto consiste en lanzar otras cosas contra él y observar el modo exacto en que son desviadas. Por ejemplo, somos capaces de ver objetos porque nuestros ojos recogen información y nuestros cerebros la descodifican, cuando nos llega esta información transportada por los fotones al rebotar estos sobre los objetos que estamos contemplando. Los aceleradores de partículas se basan en el mismo principio. Lanzan fragmentos de materia, tales como electrones y protones, unos contra otros, así como contra objetivos. Y unos complicados detectores analizan el reguero de residuos resultante para determinar la estructura de los objetos implicados. Como regla general, el tamaño de la partícula de sondeo que utilicemos fija un límite inferior para la escala de longitudes a la que somos sensibles. Para hacernos una idea de lo que significa esta importante afirmación, supongamos que Slim y Jim se deciden a adquirir un poco de cultura, apuntándose a una clase de dibujo. A medida que avanza el semestre, Jim se irrita cada vez más, viendo la pericia cada vez mayor de Slim como artista, y le desafía a una competición inusual. La propuesta es que cada uno de ellos tome un hueso de melocotón, lo sujete a un tornillo de banco y dibuje su más precisa interpretación de esta naturaleza muerta. La característica inusual del desafío de Jim es que ni a él ni a Slim se les permite mirar a los huesos de melocotón. Lo único que sí se les permite es conocer el tamaño, la forma y las características de su hueso de melocotón lanzándole objetos, siempre que estos no sean fotones, y observando cómo son desviados estos objetos, tal como se representa en la figura 6.4. Sin que Slim lo sepa, Jim llena con canicas el lanzador de Slim, como en la figura 6.4a, pero llena su propio disparador con unos perdigones de goma de 5 milímetros, mucho más pequeños que las canicas, como se ve en la figura 6.4b. Ambos ponen en marcha sus disparadores y la competición comienza. Al cabo de un rato, lo mejor que Slim puede conseguir dibujar es lo que aparece en la figura 6.4a. Observando las trayectorias de las canicas desviadas, Slim puede saber que el hueso es una masa pequeña y de superficie dura. Pero esto es todo lo que puede saber. Las canicas son demasiado grandes para ser sensibles a la estructura finamente estriada del hueso del melocotón. Cuando Slim echa un vistazo al dibujo de Jim, figura 6.4b,
Se sorprende al ver que supera al suyo. Sin embargo, una mirada rápida al lanzador de Jim le revela el secreto. Las partículas de sondeo que ha utilizado Jim son de menor tamaño y lo suficientemente finas para que su ángulo de desviación resulte afectado por algunas de las mayores estrías que adornan la superficie del hueso. Por esta razón, disparando muchos perdigones de 5 milímetros al hueso y observando sus trayectorias desviadas, Jim ha podido dibujar una imagen más detallada. Slim, para no ser vencido, vuelve a su lanzador. Lo llena con unas partículas de sondeo aún más pequeñas, perdigones de medio milímetro, que son lo suficientemente diminutas como para penetrar y por consiguiente ser desviadas por las estrías más finas de la superficie del hueso. Observando cómo son desviadas estas partículas de sondeo cuando chocan, puede lograr el dibujo ganador que se muestra en la figura 6.4c. Figura 6.4. Un hueso de melocotón se fija en un tornillo de banco y se dibuja exclusivamente observando cómo se desvían los objetos, sondas, lanzados contra dicho hueso. Utilizando sondas aún más pequeñas, inciso A, canicas, B, perdigones de 5 milímetros, C, perdigones de medio milímetro, se puede dibujar imágenes aún más detalladas. La lección que enseña esta pequeña competición está clara. Las partículas de prueba que resultan útiles no pueden ser de mayor tamaño que las características físicas que se examinan. Si son mayores, no serán sensibles a las estructuras que interesa determinar. El mismo razonamiento es aplicable, por supuesto, si se desea sondear el hueso aún más profundamente para determinar sus estructuras atómica y subatómica. Los perdigones de medio milímetro no proporcionan información útil. Está claro que son demasiado grandes para tener sensibilidad a las estructuras que se presentan a escala atómica. Esta es la razón por la cual los aceleradores de partículas utilizan protones o electrones como sondas, ya que su pequeño tamaño hace que sean mucho más adecuadas para la tarea. A escalas subatómicas, en las que los conceptos cuánticos constituyen el razonamiento clásico, a escalas subatómicas, en las que los conceptos cuánticos sustituyen al razonamiento clásico, la medida más apropiada de la sensibilidad de una partícula de sondeo es su longitud de onda cuántica, que es un indicador de la amplitud de la incertidumbre en su posición. Este hecho refleja lo que comentamos sobre el principio de incertidumbre de Heisenberg en el capítulo 4, en el que descubrimos que el margen de error cuando utilizamos una partícula puntual como sonda, nos centramos en los fotones como partículas de sondeo, pero la discusión es válida para todas las demás partículas, es aproximadamente igual a la longitud de onda cuántica de la partícula de sondeo. En un lenguaje un poco más informal, la sensibilidad de sondeo de una partícula puntual resulta disminuida por la idea de temblor de la mecánica cuántica, prácticamente del mismo modo que el escalpelo de un cirujano resulta obstaculizado si sus manos tiemblan. Pero recordemos que en el capítulo 4 habíamos observado también el importante hecho de que la longitud de onda cuántica de una partícula es inversamente proporcional a su ímpetu, que hablando de un modo aproximado, es su energía. Así pues, aumentando la energía de una partícula puntual, su longitud de onda cuántica puede hacerse más y más corta. La dispersión cuántica puede reducirse progresivamente y, consiguientemente, podemos utilizar esta partícula para sondear estructuras físicas aún más finas. Intuitivamente, las partículas dotadas de una energía superior
tienen un mayor poder de penetración y, por lo tanto, son capaces de sondear rasgos todavía más diminutos en una estructura. A este respecto, la distinción entre partículas puntuales y ramales de cuerda se vuelve evidente. Al igual que en el caso de los perdigones de goma, que sondeaban las rugosidades en la superficie de un hueso de melocotón, la extensión espacial inherente a la cuerda le impide a ésta poder sondear la estructura de algo que sea sustancialmente menor que su propio tamaño. En este caso, hablamos de estructuras que existan a escalas de longitud menores que la longitud de Planck. Precisando un poco más, en 1988, David Gross, que entonces trabajaba en la Universidad de Princeton, y su discípulo Paul Mende demostraron que cuando se tiene en cuenta la mecánica cuántica, el hecho de incrementar de forma continua la energía de una cuerda no hace que se incremente continuamente su capacidad para sondear estructuras más finas, exactamente al contrario de lo que sucede con una partícula puntual. Descubrieron que cuando se aumenta la energía de una cuerda, al principio es capaz de sondear estructuras a menor escala, igual que una partícula puntual energética. Sin embargo, cuando su energía aumenta más allá del valor requerido para sondear estructuras a la escala de la longitud de Planck, la energía adicional no agudiza la capacidad de sondeo de la cuerda. Al contrario, la energía hace que la cuerda aumente de tamaño, disminuyendo así su sensibilidad a las longitudes cortas. De hecho, aunque el tamaño de una cuerda normal es la longitud de Planck, si introducimos suficiente energía en una cuerda, una cantidad de energía que está más allá de nuestras más atrevidas fantasías, pero que probablemente se alcanzara durante el Big Bang, podríamos hacer que creciera hasta alcanzar un tamaño macroscópico, lo que lo convertiría en una sonda muy torpe para el microcosmos. Es como si una cuerda, a diferencia de una partícula puntual, tuviera dos causas de dispersión, los temblores cuánticos, como en el caso de una partícula puntual, y también su propia e inherente extensión espacial. Incrementando la energía de una cuerda, se hace que disminuya la dispersión producida por la primera causa, pero en última instancia aumenta la dispersión producida por la segunda. El resultado es que, independientemente de lo que nos esforcemos, la forma alargada de una cuerda impide que la utilicemos para fenómenos relacionados con el sondeo en intervalos de espacio inferiores a la longitud de Planck. Sin embargo, todo el conflicto entre la relatividad general y la mecánica cuántica surge de las propiedades de la estructura espacial relacionadas con longitudes inferiores a la de Planck. Si el constituyente elemental del universo no puede sondear longitudes que están por debajo de la escala de Planck, entonces ni este constituyente ni otra cosa que esté hecha a partir de él pueden verse afectados por las supuestamente desastrosas ondulaciones cuánticas de distancias cortas. Esto es similar a lo que sucede cuando pasamos la mano sobre una superficie de granito muy pulimentada. Aunque a nivel microscópico el granito es discreto, granuloso y desigual, nuestros dedos no pueden detectar esas variaciones a pequeña escala y percibimos una superficie perfectamente lisa. Nuestros dedos alargados y romos dispersan y eliminan el carácter discreto microscópico de relieve. De manera similar, puesto que la cuerda tiene extensión espacial, también tiene limitaciones en su sensibilidad de las distancias cortas. No puede detectar variaciones a escalas inferiores a la distancia de Planck. Como nuestros dedos sobre el granito, la cuerda dispersa y elimina las temblorosas fluctuaciones ultramicroscópicas del campo gravitatorio. Aunque las fluctuaciones resultantes
siguen siendo importantes? Esta dispersión las alisa lo suficiente para remediar la incompatibilidad entre la relatividad general y la mecánica cuántica. Además, en particular, por lo que respecta a las perniciosas infinitudes comentadas en el capítulo anterior, que aparecen en el planteamiento basado en las partículas puntuales cuando se intenta construir una teoría cuántica de la gravedad, estas infinitudes quedan suprimidas utilizando la teoría de cuerdas. Una diferencia esencial entre la analogía del granito y nuestro problema real relativo a la estructura del espacio es que existen maneras de poner de manifiesto el carácter microscópico discreto de la superficie de granito. Se pueden utilizar sondas más finas y precisas que nuestros dedos. Un microscopio electrónico tiene la resolución necesaria para hacer visibles las características de la superficie hasta longitudes inferiores a 1/1000ª de centímetro. Esta escala es lo suficientemente pequeña como para poner de manifiesto las numerosas imperfecciones de la superficie. En cambio, en la teoría de cuerdas, no hay manera de hacer aparentes las imperfecciones de la estructura del espacio a una escala inferior a la de Planck. En un universo gobernado por las leyes de la teoría de cuerdas, la idea convencional de que siempre podemos diseccionar la naturaleza a escalas cada vez menores, sin límite, no es verdadera. Existe un límite, y éste entra en el juego antes de que nos encontremos con la devastadora espuma cuántica de la figura 5.1. Por consiguiente, en un cierto sentido que concretaremos mejor en próximos capítulos, incluso se puede decir que no existen las supuestas y tempestuosas ondulaciones cuánticas a escala inferior a la de Planck. Un positivista afirmaría que algo existe solo si se puede, al menos en principio, detectar y medir. Dado que se supone que la cuerda es el objeto más elemental del universo, y puesto que es demasiado ancha para verse afectada por las violentas ondulaciones de la estructura espacial a escalas inferiores a las de Planck, no es posible medir estas fluctuaciones, y en consecuencia, según la teoría de cuerdas, en realidad no se produce. ¿Un juego de prestidigitación? Puede que usted se sienta insatisfecho después de estas explicaciones. En vez de demostrar que la teoría de cuerdas consigue domar las ondulaciones cuánticas del espacio a escalas inferiores a las de Planck, parece como si hubiéramos utilizado el tamaño no nulo de las cuerdas para esquivar la cuestión completamente. ¿Hemos resuelto realmente algo? Sí que lo hemos hecho. Los dos puntos que aclaramos a continuación sirven para recalcar esto. En primer lugar, lo que implica la anterior argumentación es que las supuestamente problemáticas ondulaciones espaciales a escalas inferiores a las de Planck son un resultado de formular la relatividad general y la mecánica cuántica en el marco de las partículas puntuales. Por lo tanto, en cierto modo, el conflicto central de la física teórica contemporánea ha sido un problema que nos hemos creado nosotros mismos. Debido a que anteriormente considerábamos que todas las partículas de la materia y de las fuerzas eran objetos similares a puntos sin extensión espacial, nos vimos obligados a pensar en propiedades del universo a escalas de distancias arbitrariamente cortas. Posteriormente, en las distancias más diminutas fue donde caímos en dificultades aparentemente insalvables. La teoría de cuerdas nos dice que hemos tropezado con dichos problemas solo porque no comprendimos las auténticas reglas del juego. Las nuevas reglas nos dicen que existe un límite para la reducción de la escala a la que podemos sondear el universo, y en un sentido real, un límite para la escala
a la que nuestra idea convencional de distancia se puede aplicar a la estructura ultramicroscópica del cosmos. Ahora se ve que las supuestas fluctuaciones espaciales perniciosas han sugerido en nuestras teorías porque no éramos conscientes de estos límites y nos dejamos llevar por un planteamiento mediante partículas puntuales para sobrepasar de una manera excesiva las fronteras de la realidad física. Dada la aparente sencillez de esta solución pensada para superar el problema existente entre la relatividad general y la mecánica cuántica, usted puede preguntarse por qué llevó tanto tiempo que alguien llegara a sugerir que el modelo de partículas puntuales es meramente una idealización y que en el mundo real las partículas elementales tienen una cierta extensión espacial. Esto nos lleva al segundo punto. Hace mucho tiempo, algunos de los mejores cerebros de la física teórica, como Pauli, Heisenberg, Dirac y Feynman, sugirieron que los componentes de la naturaleza podrían no ser realmente puntos, sino más bien unas pequeñas gotas o pepitas ondulantes. Sin embargo, estos y otros físicos descubrieron que es muy difícil construir una teoría cuyo componente fundamental no sea una partícula puntual y que, no obstante, sea coherente con los principios físicos más básicos, tales como la conservación de la probabilidad en el sentido de la mecánica cuántica, de tal modo que los objetos físicos no se desvanezcan, desapareciendo repentinamente del universo, sin dejar rastro, y la imposibilidad de transmitir información a una velocidad mayor que la de la luz. Desde varios puntos de vista, su investigación demostraba una y otra vez que estos principios, o al menos uno de ellos, eran infringidos cuando se descartaba el paradigma de la partícula puntual. Por lo tanto, durante mucho tiempo, parecía imposible hallar una teoría cuántica razonable basada en algo que no fueran las partículas puntuales. La característica verdaderamente impresionante de la teoría de cuerdas es que más de 20 años de rigurosa investigación han demostrado que aunque ciertos aspectos resultan extraños, la teoría de cuerdas respeta todas las propiedades necesarias inherentes a cualquier teoría física razonable. Además, por su idea del gravitón como modelo de vibración, la teoría de cuerdas es una teoría cuántica que incluye la gravedad. La respuesta más precisa. La respuesta aproximada capta la esencia de por qué la teoría de cuerdas se sostiene allí, donde las teorías de partículas puntuales han fallado. Así, si el lector lo desea, puede ir a la sección siguiente sin perder el hilo lógico de esta discusión. Pero habiendo desarrollado las ideas esenciales de la relatividad especial en el capítulo 2, ya disponemos de las herramientas necesarias para describir más exactamente cómo la teoría de cuerdas calma los violentos temblores cuánticos. En la respuesta más precisa, nos basamos en la misma idea fundamental que en la respuesta aproximada, pero la expresamos directamente a nivel de las cuerdas. Hacemos esto comparando con cierto detalle los sondeos realizados con partículas puntuales y con cuerdas. Veremos cómo la naturaleza alargada de las cuerdas dispersa la información que se podría obtener mediante sondeos con partículas puntuales, y consiguientemente, de nuevo, cómo destierra felizmente el comportamiento a distancias ultracortas, que es responsable del dilema central de la física contemporánea. Primero, pensemos de qué modo interaccionarían las partículas puntuales si existieran realmente, y en consecuencia, el modo en que se podrían utilizar como sondas físicas. La interacción más básica es la que se produce entre dos partículas puntuales que se mueven en un recorrido de choque, de tal manera que sus trayectorias
van a producir una intersección, como se ve en la figura 6.5. Si estas partículas fueran bolas de billar, colisionarían y cada una de ellas se vería desviada hacia una nueva trayectoria. La teoría cuántica de campos, referida a las partículas puntuales, demuestra que sucede esencialmente lo mismo cuando las partículas elementales chocan entre sí, se empujan mutuamente y continúan su camino con sus trayectorias desviadas. Pero los detalles son un poco diferentes. Figura 6. Interacción. Las partículas entrantes llegan, chocan, se da una interacción y salen con sus trayectorias desviadas. Figura 6.5. Dos partículas interactúan, chocan entre sí, lo cual hace que la trayectoria de cada una de ellas sufra una desviación. Para hacer las cosas más concretas y sencillas, supongamos que una de las dos partículas es un electrón y la otra es su antipartícula, el positrón. Cuando la materia y la antimateria chocan entre sí, pueden aniquilarse en un destello de energía pura, produciendo, por ejemplo, un fotón. Para distinguir la trayectoria subsiguiente del fotón de las trayectorias anteriores del electrón y el positrón, nos atendremos a un convenio tradicional de la física y dibujaremos esta trayectoria del fotón mediante una línea oscilante. Lo habitual es que el fotón siga viajando así durante un tiempo y luego libere la energía derivada del par inicial electrón-positrón, produciendo otro par electrón-positrón con unas nuevas trayectorias como las que se indican en el extremo de la derecha en la figura 6.6. En resumen, cuando dos partículas se disparan una contra otra, interaccionan mediante la fuerza electromagnética y finalmente emergen siguiendo trayectorias desviadas, una sucesión de acontecimientos que tiene una cierta similitud con nuestra descripción del choque de dos bolas de billar. Nos interesan los detalles de la interacción, en particular el punto donde se aniquilan el electrón y el positrón iniciales y producen el fotón. El hecho central es, como se verá, que existen un tiempo y un lugar plenamente identificables y sin ambigüedades donde esto sucede. Está indicado expresamente en la figura 6.6. Figura 6.6. En la teoría de campos cuántica, una partícula y su antipartícula pueden momentáneamente aniquilarse mutuamente, produciendo un fotón. Luego, este fotón puede originar otra partícula y antipartícula que viajan en diferentes trayectorias. ¿Cómo cambiaría esta descripción si, cuando examinamos de cerca los objetos de los que pensábamos que eran puntos de dimensión cero, resultan ser cuerdas unidimensionales? El proceso básico de interacción es el mismo, pero ahora los objetos que van a chocar entre sí son bucles oscilantes, como se muestra en la figura 6.7. Si estos bucles están vibrando según las pautas de resonancia correctas, corresponderán a un electrón y un positrón que están en vías de chocar, como se puede ver en la figura 6.6. Únicamente cuando se examinan a las escalas de distancia más diminutas, mucho menores que cualquier cosa a la que la tecnología actual pueda tener acceso, se pone de manifiesto su carácter auténtico de cuerdas. Como en el caso de las partículas puntuales, las dos cuerdas chocan entre sí y se aniquilan la una a la otra en un destello de luz. Este destello de luz, un fotón, es él mismo una cuerda con un patrón vibratorio particular. Así, las dos cuerdas que se aproximan interaccionan fusionándose una con otra y produciendo una tercera cuerda, como se ve en la figura 6.7. Igual que en la descripción que hicimos para partículas puntuales, esta cuerda viaja durante un corto trecho
y luego libera la energía derivada de las dos cuerdas iniciales, disociándose en dos cuerdas que siguen su marcha hacia adelante. Una vez más, desde cualquier perspectiva que no sea la más microscópica, este proceso parecerá igual al de la interacción entre partículas puntuales que se muestra en la figura 6.6. Figura 6.7. Dos cuerdas en un proceso de colisión pueden unirse para dar lugar a una tercera cuerda, que posteriormente puede escindirse en dos cuerdas que se desplazan siguiendo trayectorias desviadas. Inciso B. El mismo proceso que se representa en A, enfatizando el movimiento de las cuerdas C. Una fotografía del lapso de tiempo en la que las dos cuerdas que interaccionan barren una lámina universal. Sin embargo, existe una diferencia crucial entre las dos descripciones. Hemos de insistir en que la interacción entre partículas puntuales tiene lugar en un punto identificable en el espacio y el tiempo, una ubicación con la que pueden estar de acuerdo todos los observadores. Como veremos ahora, esto no es cierto en el caso de interacciones entre cuerdas. Lo explicaremos comparando los modos en que describirían esta interacción George y Gracie, dos observadores que se encuentran en movimiento relativo, como se dijo en el capítulo 2. Veremos que sus observaciones no concuerdan en cuanto a dónde y cuándo entran en contacto las dos cuerdas por primera vez. Para esto, supongamos que estamos mirando la interacción entre dos cuerdas a través de una cámara fotográfica cuyo obturador se mantiene abierto de tal forma que la historia completa de este proceso sea captada en un fragmento de película. El resultado, conocido como lámina universal de las cuerdas, se muestra en la figura 6.7c. Cortando la lámina universal en trozos paralelos, como se cortan rebanadas en una barra de pan, se puede recuperar la historia de la interacción de las cuerdas en los distintos momentos sucesivos de su existencia. En la figura 6.8 mostramos un ejemplo de este corte en rebanadas. Concretamente, en la figura 6.8a, representamos a George, atentamente centrado en las dos cuerdas que llegan, junto con un plano que corta a través de todos los sucesos del espacio que se producen al mismo tiempo, según la perspectiva de George. Como hemos hecho a menudo en capítulos anteriores, en este diagrama hemos suprimido una dimensión espacial para conseguir claridad visual. Por supuesto, en realidad, existe para cualquier observador una serie tridimensional de sucesos que se producen al mismo tiempo. Las figuras 6.8b y 6.8c muestran un par de instantáneas de momentos sucesivos, sucesivas rebanadas de la lámina universal, que muestran cómo ve George el acercamiento mutuo de las dos cuerdas. Lo siguiente es de suma importancia. En la figura 6.8c mostramos el instante en el tiempo, según George, en el que las dos cuerdas entran en contacto por primera vez y se fusionan, produciendo la tercera cuerda. Figura 6.8. Las dos cuerdas entrantes, vistas desde la perspectiva de George, en tres momentos consecutivos en el tiempo. En A y B, las cuerdas se acercan cada vez más la una a la otra. En C, se tocan por primera vez, desde la perspectiva de George. Hagamos ahora lo mismo con Gracie. Como se comentó en el capítulo 2, el movimiento relativo de George y Gracie implica que no coinciden con respecto a cuáles son los sucesos que se producen al mismo tiempo. Desde la perspectiva de Gracie, los sucesos que se producen simultáneamente en el espacio se encuentran en un plano diferente,
como se muestra en la figura 6.9. Es decir, desde la perspectiva de Gracie, la lámina universal de la figura 6.7c debe ser cortada en trozos con un ángulo diferente para poner de manifiesto la progresión de la interacción en un momento tras otro. En las figuras 6.9b y 6.9c mostramos momentos sucesivos en el tiempo, pero ahora lo hacemos desde la perspectiva de Gracie, incluido el momento en que ella ve que las dos cuerdas entran en contacto y producen la tercera cuerda. Figura 6.9. Las dos cuerdas entrantes vistas desde la perspectiva de Gracie en 3 momentos, consecutivos en el tiempo. En A y B, las cuerdas se acercan cada vez más una a la otra. En C, se tocan por primera vez desde la perspectiva de Gracie. Comparando las figuras 6.8c y 6.9c, como hacemos en la figura 6.10, vemos que George y Gracie no coinciden en cuándo y dónde entran en contacto por primera vez las dos cuerdas iniciales, dónde interaccionan. Dado que una cuerda es un objeto alargado, queda garantizado que no hay una ubicación inequívoca en el espacio o un momento inequívoco en el tiempo en que las cuerdas interaccionen por primera vez. Más bien, depende del estado de movimiento del observador. Figura 6.10. George y Gracie no están de acuerdo sobre la posición de la interacción. Si aplicamos exactamente el mismo razonamiento a la interacción de partículas puntuales, como se resume en la figura 6.11, volvemos a la conclusión formulada anteriormente. Existe un punto definido en el espacio y un momento definido en el tiempo donde las partículas puntuales interaccionan. Las partículas puntuales comprimen toda su interacción en un punto definido. Cuando la fuerza que participa en la interacción es la fuerza de la gravedad, es decir, cuando la partícula mensajera que participa en la interacción es el gravitón en vez del fotón, la totalidad del empuje de la fuerza en un solo punto conduce a unos resultados desastrosos, como la cantidad infinita de respuestas que hemos mencionado anteriormente. Por el contrario, las cuerdas dispersan el lugar donde se producen las interacciones. El hecho de que distintos observadores perciban que la interacción se produce en lugares diferentes a lo largo de la parte izquierda de la superficie de la figura 6.10 significa en un sentido real que el lugar de la interacción está disperso entre todos esos lugares. Esto hace que el empuje de la fuerza también se disperse. Y en el caso de la fuerza de la gravedad, esta dispersión diluye significativamente sus propiedades ultramicroscópicas, tanto que los cálculos dan como resultado una cantidad finita de respuestas bien definidas, en lugar de la cantidad infinita que se obtenía anteriormente. Esta es una versión más precisa de la dispersión que se daba en la respuesta aproximada que veíamos en la sección anterior. Una vez más, esta dispersión es la causa de un amortiguamiento o alisamiento del temblor ultramicroscópico del espacio cuando las distancias inferiores a la longitud de Planck se difuminan unas con otras. Figura 6.11. Dos observadores en movimiento relativo coinciden en dónde y cuándo interaccionan mutuamente dos partículas puntuales. Como si el mundo se viera a través de unas lentes que son demasiado débiles o demasiado potentes, los pequeños detalles a una escala inferior a la de Planck, que serían accesibles en un sondeo con partículas puntuales, son dispersados conjuntamente por la teoría de cuerdas y se vuelven inocuos.
A diferencia del caso en que la visión es pobre, si la teoría de cuerdas es la descripción definitiva del universo, no existen lentes correctoras que puedan enfocar nítidamente las supuestas fluctuaciones que se producen a una escala inferior a la de Planck. La incompatibilidad de la relatividad general y la mecánica cuántica, que solo se pone de manifiesto con distancias inferiores a la escala de Planck, se evita en un universo que tenga un límite inferior para las escalas a las que se pueda acceder, o al menos decir que existen en el sentido convencional. Así, es el universo que describe la teoría de cuerdas, en el que vemos que las leyes de lo grande y lo pequeño se pueden fusionar armoniosamente cuando la supuesta catástrofe que surge a distancias ultramicroscópicas se suprime sumariamente. ¿Más allá de las cuerdas? Las cuerdas son especiales por dos razones. En primer lugar, aunque son alargadas espacialmente, se pueden describir de forma coherente dentro del marco de la mecánica cuántica. En segundo lugar, entre los modelos resonantes de vibración, existe uno que tiene las propiedades exactas del gravitón, quedando así garantizado que la fuerza de la gravedad es una parte intrínseca de su estructura. Pero del mismo modo que la teoría de cuerdas muestra que la idea convencional de partículas puntuales con dimensión cero resulta ser una idealización matemática que no se percibe en el mundo real, podría darse también el caso de que un ramal de cuerda unidimensional infinitamente delgado sea asimismo una idealización matemática. ¿Podría realmente darse el caso de que las cuerdas tuvieran un cierto espesor, como la superficie bidimensional del tubo interior del neumático de una bicicleta, o con un realismo aún mayor, como una delgada rosquilla tridimensional? Las dificultades aparentemente insalvables halladas por Heisenberg, Dirac y otros en sus intentos de construir una teoría cuántica de pepitas tridimensionales han obstaculizado una y otra vez a los investigadores que seguían esta cadena natural de razonamientos. Sin embargo, bastante inesperadamente, hacia la mitad de la década de 1990, los expertos en teoría de cuerdas constataron, a través de un razonamiento indirecto y bastante retorcido, que tales objetos fundamentales de dimensiones superiores desempeñaban realmente un papel importante y sutil dentro de la propia teoría de cuerdas. Los investigadores han ido constatando gradualmente que la teoría de cuerdas no es una teoría que contenga solo cuerdas. Una observación de importancia decisiva, fundamental dentro de la segunda revolución de las supercuerdas, iniciada por Witten y otros en 1995, es que la teoría de cuerdas incluye en realidad elementos que tienen toda una variedad de dimensiones diferentes. Componentes bidimensionales al estilo del plato de jugar al frisbee, componentes que son como gotas tridimensionales, y otras posibilidades aún más exóticas a las que dar una patada con la bota. Estos descubrimientos, los más recientes, se comentarán en los capítulos 12 y 13. Por ahora, vamos a continuar siguiendo el sendero de la historia y explorando esas nuevas y chocantes propiedades de un universo constituido por cuerdas unidimensionales en vez de por partículas puntuales de dimensión cero.